presenta Montevideo Shopping. 40 años caminando juntos. El comisario general Fernando Noble es director general de la Policía Científica con más de 2 décadas de experiencia en áreas como pericia, accidentología y criminalística. Oficial superior de la Policía Nacional y docente de educación policial, ha desarrollado una amplia trayectoria en seguridad pública en Montevideo y Durazno. Lengua larga, la entrevista. Comisario general Fernando Noble. Bueno, bienvenido. Te agradezco la nota y veremos si es una nota que se puede hablar de algunos puntos que también son delicados, ¿no? Porque siempre debe haber investigaciones en proceso, Fernando, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por convocarnos aquí. Es un gusto, un orgullo estar y representar a la Dirección Nacional de Policía Científica. Claro. Y trataremos aquellos puntos que puedan ser exteriorizados y que puedan salir a la prensa, no hay ningún problema. Y Fernando, para llegar a la dirección de Policía Científica, antes fuiste policía, estudiaste para oficial de policía, ¿no? Exactamente. ¿Ese fue el primer llamado? Exactamente, o sea, hay 2 canales para ingresar a la Dirección Nacional de Policía Científica. Uno como oficial, que a lo largo de nuestra carrera, los 3 años, nosotros tenemos nuestros propios educadores en la materia criminalística, que van como perfilando a aquellos que tienen ciertas características, cierto perfil para desempeñar las funciones. Y una vez de egresado, después de los 3 años, ellos hacen la convocatoria a los mandos naturales nuestros, o sea, el director de la Policía Nacional, y nos seleccionan a modo de que vayamos a cumplir funciones. Claro. Ese es uno de los caminos para los oficiales. Para el personal, también nosotros dentro de la Escuela de la Educación Policial tenemos docentes, los cuales esos van perfilando también a los futuros candidatos, los cuales debido a que son muy pocos los que tienen la posibilidad de poder ingresar, porque somos una dirección de 315 personas, las vacantes son pocas, pero se les hace un canal de que primero los vamos visualizando, luego tenemos entrevistas y en caso de tener pocas vacantes inclusive concursan para poder acceder a la Dirección Nacional. Claro. Esas son las 2 vías por las cuales se llega a la dirección, 2 vías que implican un trabajo exhaustivo, sobre todo de los docentes, que los docentes nuestros van visualizando aquel futuro candidato, aquel candidato que es un trabajo muy especial, es un trabajo que tenés que tener ciertas características y eso tiene que tenerlo muy bien presente aquella persona que va a trabajar. También ha resultado candidatos que han sido seleccionados y que con el devenir del tiempo han desistido porque la actividad, como te dije, es muy especial. Claro. Se lo debe comparar todo el tiempo con CSI. Hay un CSI Uruguay, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Y hay algo parecido o...? Bueno. Por más que sea una serie, ¿no? Bien, yo con mucho orgullo te tengo que decir, he tenido la posibilidad a través del Ministerio de Interior de visitar países sudamericanos, países europeos y convivir cierto tipo de tiempo con policías que hacen las mismas actividades que nosotros. Esto CSI, he estado en la Guardia Civil Española y con gran orgullo te vuelvo a repetir que nosotros tenemos el mismo equipamiento, tenemos la misma capacidad, tenemos el mismo grado de profesionalismo, la única diferencia, las mismas bases de datos, la única diferencia es que nosotros no tenemos que resolver el caso, no podemos resolver el caso en esos 45 minutos de producción, debido a que cada examen, cada pericia que se realiza tiene tiempos que por más que hoy en día tenemos tecnología robótica y demás, son tiempos que ya están predeterminados. Un ADN, por ejemplo, menos de 48 horas, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ninguna latitud puede hacerlo. Claro. Son tiempos que se necesitan, son tiempos que ese equipamiento, ese profesional va a desempeñarlo a los efectos de tener ese perfil genético. Claro. El tiempo de una serie o de una película es diferente. Es a la vida real, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo, pero sí, tenemos la misma tecnología,
la misma tecnología. He tenido la suerte, te vuelvo a repetir, de viajar a varios países, Perú, Colombia, Brasil. Y bueno, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas características. Lo único que yo siempre voy a resaltar algo: el compromiso, la vocación que tienen nuestros técnicos redoblan el compromiso de otras latitudes, debido a que somos menos, debido a que esto lo llevamos en la piel. Realmente esta profesión, la primera característica que ve un docente es aquella persona que lo siente realizar la actividad criminalística para dar su aporte. Y bueno, y un técnico hoy en día, uno levanta el teléfono, no importa la hora, el día, y siempre va a tener una respuesta del otro lado. Cuando se hace referencia a tenemos la tecnología, ¿sí? ¿Qué tienen? Luces forenses, les escáner. Luces forenses que luces forenses. ¿Qué son? Las luces forenses nos permiten visualizar elementos o futuros indicios que a simple vista no se ven, que pueden resultar la identidad, a posterior, luego un examen, la identidad de una persona. ¿Qué es esto? Con distintos rangos de onda que emite esa luz forense, permite visualizar sangre, saliva, semen, cabellos, lo cual a los postres, una vez individualizado, se hace el procedimiento criminalístico que requiere, o sea, la documentación, la fijación, se levanta y se transporta a nuestros laboratorios para obtener desde un rastro dactilar hasta un perfil genético. Desde una huella exactamente hasta saliva. Hasta una pisada, saliva, todo. Exactamente. ¿Sí? Eso es las luces forenses. Esas luces fueron incorporadas en el año 2006 en nuestra Policía Nacional. A lo largo de estos años, por supuesto, han evolucionado los rangos de onda, la que emiten, y también ha evolucionado la calidad o la cantidad de objetos que te permite visualizar. Y esto tenemos la misma luz forense que tienen otras latitudes, como te decía. Después tenemos, por ejemplo, algo que se llama Rubik, que permite visualizar rastros dactilares en superficies no tratadas. ¿Qué es esto de superficies no tratadas? Generalmente hay métodos físicos y químicos para la obtención de un rastro dactilar. No sé si han visto el polvo revelador, el pincelito. Sí. Bueno, este equipamiento permite visualizarlo sin que se haya utilizado ningún método, ni el polvo revelador, ni un método químico que puede ser de un cianoquilato, un ninhidrina, etcétera, yodo, etcétera. Eso también lo tenemos. Después tenemos fuentes de luz 360, lo que permite visualizar, o sea, nos permite, en casos de que estemos trabajando en oscuridad total, tener una luz de muy buena calidad. Después tenemos cámaras de cianoquilato portátil. Aparte de nuestros laboratorios que tenemos, las podemos llevar a campo. En sí, o sea, tenemos las mejores tecnologías en cuanto a cámaras fotográficas. Hoy en día tenemos Nikon 7500, que es uno de los últimos modelos que se emplea a nivel mundial. Cámaras fotográficas que permiten que, Fernando, a ver si... Bueno, la cámara fotográfica lo que permite es hacer una muy buena fijación de la escena del hecho. La cámara fotográfica... En el momento, apenas ustedes intervienen. Con muy buena calidad, lo cual al perito a la postre puede trabajar esas imágenes, aumentar su tamaño. También lo que permite es sacar los detalles de ese pequeño rastro. Tú mírate la yema del dedo, y en la yema del dedo tienes como unos arquivos, unas figuras que clasifican. Bueno, eso para identificar a una persona tiene que venir de muy buena calidad, porque a esto le vamos a buscar algo que se llaman puntos característicos. Y esos puntos característicos son minucias. Y esas minucias tienen que salir al detalle para permitir que esa persona sea identificada. Como así también hoy en día las cámaras fotográficas nos permiten hacer filmaciones. Las filmaciones, aparte de documentarlo en forma fotográfica, filmar, por ejemplo, una reconstrucción de un hecho. Cuando te van diciendo cómo se sucedió ese hecho, los distintos actores que pueden participar, uno lo puede realizar esa filmación. Y, Fernando, ¿qué significa que Uruguay tiene huellas cargadas dentro de Sudamérica como con gran relevancia, ¿no? Bien. Es como un gran paso dado. Ese a nivel sudamericano somos la base de datos más grande que hay. Tú lo que me hablas es el banco genético que tenés. Sí. Exacto.
el Banco Nacional Genético que tenemos nosotros pasan más las 105.000 muestras actualmente. De huellas. De huellas genéticas. No son de huellas de esto. No. Es ADN. Es de saliva. Exactamente. Saliva para registrar. Exactamente. Es ADN lo que tenemos. Y a nivel sudamericano, nuestra legislación, la ley 18849, es muy abarcativa. Claro. ¿Tá? Y es que, ¿por qué te digo que es muy abarcativa? Porque si vamos al país nuestro vecino, Argentina o Brasil, permiten en ciertas provincias o estados y cierta cantidad de calidad de delitos, homicidios, violaciones, abusos sexuales, mientras que nuestra legislación es mucho más abarcativa. ¿Por qué? Te digo esto, hoy en día, si, no sé, un inspector de tránsito te encuentra sin el casco y te aplica la ley de falta, una vez llegado al juzgado, hasta el juez en esa causa, en la ley de falta, puede hacerte que tú vayas a nuestra dirección a tomarte esa muestra yugal. Está legislado. Y es por eso, si vamos nosotros a la cantidad de población que tenemos y la cantidad de muestras que tenemos cargada, es un número muy significativo. Claro. Mientras que en otras realidades, como te decía, es simplemente para homicidios, atentados violentos al pudor o algo relacionado en la índole sexual. Claro. Hoy hablabas de 300, un poco más de 300 funcionarios que trabajan en policía científica, ¿no? En la dirección plenamente acá en Montevideo sí somos 316 personas. 316. Pero no obstante, tenemos que considerar que en cada departamento tenemos un destacado, un policía científica departamental. ¿Qué es esto? Son aquellos que van a hacer los relevamientos a la escena de los hechos. En cada departamento, en cada jefatura, tenemos personal que va a cumplir esa función, que es la función de campo, que hace ese relevamiento, ese levantamiento, y lo envían todo eso que levantan, que recolectan, a la Dirección Nacional para ser analizado. Claro. O sea que se le suman 300 voluntades más, porque más o menos eso es el sondeo que tenemos. Y de esas 300 y pico, muchos deben trabajar encerrados, investigando, pero están los que salen, ¿no?, a investigar a la escena que se presentan a veces todos los días, ¿no? No te fui claro. Sí. De esos 300 del interior, casi todos son los que van a campo. Ah, todos van a campo. De esos 300 del interior. Del interior. Casi todos, porque si bien también tenemos el certificado de antecedentes judiciales, que también es parte de las competencias de la dirección. De estos 316 que tengo en la Dirección Nacional hoy en día, gerenciándolos a cargo, sí, son 50 en el Departamento de Inspección Pericial, 50 voluntades, más aquellos que trabajan en accidentología, 16 más los que trabajan en fotografía y planimetría, que serán unos 40 personas más, o sea, serán 100 personas que habitualmente están trabajando en la calle. Claro. Y son los que van a la calle cuando ocurre un hecho delictivo. O presuntamente delictivo. Sea un delito contra la propiedad o contra la persona. Un delito contra la propiedad, un hurto, una inspección de vehículo, y delito contra la persona son suicidios, fallecidos u homicidios. Claro. Y a ellos van a hacer el relevamiento de la escena del hecho. Claro. Y digámoslo así, cuanto más actividad, uno piensa, qué pena, ¿no?, lo que puede pasar dentro de una sociedad. Capaz que Uruguay, comparado con otros países, es menor, pero también es cierto que somos un núcleo poblacional no enorme, ¿no? ¿Ustedes tienen trabajo casi todos los días? No, casi no, todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos, por esas doble características, que somos únicos laboratorios a nivel nacional, o sea que todo lo que ocurre en otro departamento, todos los indicios vienen a ser analizados acá. Claro. Y bueno, y al nivel de Montevideo, ese departamento que te mencioné, el Departamento de Inspección Pericial, tiene como competencia accidentes de tránsito, que tú te ves que es un gran flagelo que tiene esta sociedad. Sí. Hay suicidios, lamentablemente, fallecidos. ¿No? Bastante, sí. Suicidios, fallecidos, homicidios, hurtos en finca, inspecciones de vehículos. Siempre nuestros móviles están evacuando algún tipo de noticia criminal. Claro.
Ustedes no son detectives, ustedes investigan como policía científica, pero me imagino que muchos de ustedes, después de investigar tantos casos, entran a un lugar y algo ya por lo menos pueden tener como puntos de referencia, ¿no? Bien, hiciste una señalización muy puntual, muy buena. Nosotros les aportamos los elementos a los investigadores. A los investigadores. Sea una identidad a través de ADN o de rastros dactilares, ¿tá? Sea un daño, sea una huella de frenada que haya dejado algún vehículo, sea un vestigio de tierra, un vestigio de cristales y demás, el cual les aportamos a ellos. Ellos son, una vez que reúnen esta información, los que salen a investigar. Pero sí, hoy en día, y sobre todo aquellos que tienen cierta cantidad de años, cuando arriban a un lugar del hecho, más o menos ya, y es parte de la criminalística, es recomponer cronológicamente cómo se sucedió el hecho. Claro. En base a esa visión, a ese levantamiento de evidencias, ellos se recomponen si ingresó por esta ventana, ingresó por esta puerta, claro. cuál fue su camino o trayecto que realizó, qué objetos manipuló. Eso lo va a hacer el propio perito que va al lugar del hecho y que lo va a plasmar en un registro fotográfico y en un registro a modo de informe. Claro. Que lo que hizo, cómo lo hizo, y después un capítulo que se llama Conclusiones, donde va a decir todo eso. Claro. Hay una sensibilidad especial, natural, para hablar de temas como el suicidio y más en todas partes del mundo, pero también en Uruguay, ¿no? La persona lamentablemente se quita la vida. Uno podría pensar, bueno, qué horrible, se suicidó, pero ustedes tienen que ahí hacer un trabajo, ¿no? Exactamente. Con cierta certeza de evidencia. Lo primero que nosotros, cada vez que concurrimos a un caso de una persona fallecida, lo tomamos como el peor de los casos. O sea, lo tomamos como un homicidio. Hasta que justamente no recabamos todos esos elementos que a la postre nos hacen concluir que ese tipo de muerte es de etiología suicida. Pero lo primero que nuestros peritos se le enseñan, que bueno, lo primero, tú vas a un fallecido, hasta que no tengas los elementos suficientes, no le pongas la etiología. Entonces, una vez que reúne que sí, que no hay signos externos de violencia, que no tiene otra herida que no sea concordante con por ejemplo, un elemento constrictor, no lo caratules. Una vez que tenga todos esos elementos, sí, tú ponerle la etiología que corresponde. Claro. Más allá del trabajo científico que hacen, investigación, ustedes van a lugares que a veces hay escenas muy complejas, ¿no? Recién hablaba de sensibilidad, ¿no? No es fácil de ver si hay un homicidio, una persona que le ocurre algo, un choque. ¿Cómo se preparan para eso? Ahora estoy hablando de otra preparación, ¿no? Sí, una preparación psicológica. Sí. Pero va de la mano con el tema de cuando uno capta a esa persona. Por más que nuestra vida no es lineal, lo sabemos, y que puede estar atravesando un momento complicado de su vida, eso es parte también de las personas que nosotros ponemos a cargo, del jefe de turno o del jefe del departamento, quien le va a hacer un seguimiento a esa persona y bueno, yendo día a día o semanalmente, viendo cómo está y cómo reacciona ante distintos tipos de hechos. Esto es parte, primero lo captás, después le haces un seguimiento, y no obstante a ello hemos tenido a lo largo de nuestros años gente que si bien tenía su perfil por distintas características de su vida personal, particular, se le da un periodo que nosotros le denominamos periodo de ventana. De ventana le llaman. Exactamente, lo sacamos de la fase operativa y lo ponemos en una fase netamente administrativa. ¿Y sabes qué es lo que nos ha pasado? Primero, la persona lo ve muy bien, y segundo, la propia persona cuando se encuentra nuevamente en su estado natural, por llamarlo de alguna manera, nos pide que lo volvamos a poner en la parte operativa. Claro. Esto es una visión
de 24 años de servicio que yo llevo allá en la dirección, y hemos pasado por tomar esa decisión de ese periodo, darle a aquella persona que realmente se nota que lo necesita, pasa a una fase administrativa y luego ella misma nos pide volver, o en algún caso también se ha quedado en la fase administrativa. Claro. Pero ha pasado. Ha pasado. Sí. Porque, se requiere de muchas... Trabajamos con lo peor. Sí, exacto. Trabajamos con lo peor, porque vamos de lo más trivial, que puede ser un daño, puede ser la pérdida de un bien material, pero también tenemos que enfrentar muchas veces la pérdida de vidas humanas, que eso sí es muy complicado afrontarlo y demás. Pero una convicción que tienen nuestros peritos es ser lo más neutral posible, poner pienso en esa escena de hecho, trabajarla, exprimirla, como nos gusta decir a nosotros, y cuando van viniendo los resultados, eso a los peritos es lo que realmente los llena de orgullo, poder contribuir con su granito de arena en, vuelvo a lo mismo, haber aportado un rastro dactilar, una identidad a través de un ADN, o simplemente, no sé, un daño que a la postre puede resultar que se encuentre la herramienta utilizada, o muchas cosas más que se puede hacer a nivel indiciario. Y muchas veces eso es silencioso también, ¿no? Es que nuestro trabajo es sumamente silencioso. Nuestro trabajo justamente, eso es una de las características, y debe seguir siendo de esa manera, que de nosotros cuando vamos a la escena de los hechos, venir a hacer recoger, levantar, transportar, analizar y verterlo a la parte de nuestra fiscalía competente y la parte de nuestros investigadores, el oficial del caso. Ahora, también es cierto que termina el trabajo y muchos de ustedes se deben llevar dolor que vieron o sintieron ese día, por más que estén preparados para su casa, ¿no? O en alguna oportunidad. En alguna oportunidad sí, no, realmente sí, en estos 24 años alguna oportunidad porque somos humanos, somos, y nos ha sentido, pero realmente lo que llena, como te reitero, es el aporte, el realmente aportar a esa investigación desde el punto de vista indiciario, lo mejor, sacarle el rédito mayor posible a esa escena del hecho. No obstante ello, el dolor, como bien decías tú, si esta etapa de pasarlo, ese periodo de ventana a la parte administrativa, también en nuestro hospital policial hoy en día tenemos psicólogos que pueden llegar a tratar este tipo de, vamos a mal llamarlo afección, o no sé, o sentir de la persona. En un tiempo inclusive lo llegamos a tener un cuerpo de psicólogos trabajando en la Dirección Nacional, lo cual nos fue muy productivo. ¿Por qué? Porque analizó las áreas esenciales, o sea, esas áreas que tienen un contacto permanente con la escena del hecho y demás, y fue canalizando eso, fue individualizando, y realmente las jornadas de diálogo entre el policía y ese psicólogo, ese profesional, fueron muy productivas. Claro. Se vivió en ese tiempo muy bien. Te voy a preguntar un punto clave, ¿no? No voy a entrar en todos los detalles de lo que aconteció, porque la noticia sacudió a todo el Uruguay del padre con sus hijos que se tira al río, ¿no? Y creo que ya al otro día o a los 2 días sale la noticia de que iba entre 120 y 130 de velocidad. ¿Puede ser? No, realmente eso no ha llegado todavía a pero eso es una pericia que tienen que hacer ustedes también. Sí, tenemos un gabinete de accidentología vial. Entonces capaz que puede haber sido una información periodística de Corrillo, simplemente. Sí, verificado por parte del gabinete de accidentología vial, que son los idóneos en realizar ese tipo de pericia, no está. Claro. Esa carpeta, tiene que venir la carpeta, y en base a esa carpeta ellos se analizan por deformación, por si hubiera en la escena del hecho huella de frenada,
distancia de parada, etcétera, determinan una velocidad de circulación de ese vehículo. O en este caso no creo que sea, porque lo vi por la prensa también. Sí. Hay muchas veces que a través de la ECU, o sea, es una computadora que tienen ciertos tipos de vehículos, se puede analizar todo ese tipo de información. No creo que sea el caso en este tipo y modelo, pero sí con las otras características que te di, el gabinete de accidentología es el personal idóneo para determinar esa causa. Y a la dirección no ha llegado. Claro. El caso de Lola Chomnalés, que fue también otro caso que... Emblemático, sacudió mucho, continuó lamentablemente la historia, y un día, bueno, justamente está la información de la resolución. Incluso estaba presa una persona que no había sido quien cometió el homicidio, ¿no? Creo que era hermano, si no me equivoco. No era ninguna línea. No era de ninguna línea ni paterna. Línea parentesco, no. Pero bueno, Natalia Sandberg, genetista, estudió toda la línea paterna, materna, ¿no? Ahí está. Sí. Encontró como que la madre podía tener como 11 hijos. Me rectifico ahora, porque yo pensé que me decías por el otro detenido que hubo. No, sí, claro. Es cierto que Natalia hizo ese estudio en base a la paternidad y maternidad de la persona que nosotros teníamos ingresada en la base de datos. Tenés totalmente la razón. Sí, Natalia desarrolló ese nuevo estudio, ya que nuestro sistema, el sistema CODIS, es por parte del FBI, ya ha tenido 3 evoluciones o 4 evoluciones a lo largo. Creo que empezamos, si no mal recuerdo, en el 8.0 y ya estamos en el 11. Y bueno, este nuevo sistema, este nuevo adelanto, además, permitía hacer este tipo de estadística y cálculo. Y es así que lo desarrolló Natalia. Claro. Por el intermedio de una línea materna o paterna, llegó a que nosotros teníamos en nuestra base de datos alguien que tenía muchos alelos en común con esta persona. Entonces, bueno, se le dio cuenta a la justicia competente, ellos autorizaron, se siguió el árbol genealógico. Ahí va. Exactamente, se siguió el árbol genealógico, se individualizó un par de personas, se hicieron por parte de los oficiales del caso las investigaciones correspondientes, se llegó a detectar que dentro de todo ese árbol genealógico había una persona que, dadas las características, dadas sus antecedentes anteriores que tenía y demás, podría ser. El juez dispuso que sí, que podíamos tomar una muestra yugal, y ahí fue cuando nos dio el match. Claro. Pero sí, fue un estudio muy arduo de parte de Natalia. Claro, y durante un buen tiempo, llamémosle silencio, hermetismo, porque son temas muy delicados. Son temas muy delicados. A lo sumo te enterás de que la investigación está en proceso, Fernando, ¿o no? En caso nuestro sí nos enteramos, por supuesto, porque estuvimos en contacto, pero más que mensual, con toda la parte del juez, señor juez de la causa en ese tiempo, que es el doctor Jiménez, era el doctor Jiménez, con las fiscales también, que bueno, que si bien esto fue antes del año 17, por eso estábamos en el periodo anterior, que no era no era con los fiscales, pero como lo tomamos, se retomó a posterior del 17, también tuvieron injerencia los señores fiscales, y bueno, siempre se tuvo esas líneas, se les aportaba a los investigadores y ellos iban canalizando hasta llegar al resultado que esta persona era la que tenía más posibilidades de ser el autor del hecho. Claro. Cuando no se da mucha información, supongo que por algo es. Voy a poner un poco el caso sobre la mesa de la Bengala en el Estadio Centenario, también en el Clásico, un hecho terrible también, ¿no? Exactamente. Ahí intervinieron ustedes en toda la investigación, ¿no? Intervinimos en toda la investigación. ¿Y cómo lo hacen hasta donde podamos saber? O sea, ¿cómo detectan el movimiento? ¿De dónde se partió? Se ve de un video, pero... siempre es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto con los investigadores y policía científica y las distintas aristas que pueden participar, fiscalía, por supuesto.
Una vez que se detectó por imágenes de dónde salió, bueno, se fue a hacer el levantamiento en la escena del hecho, todo lo que vendría a ser indiciario. La bengala, por ejemplo. Se levantó, se tuvo que hacer un trabajo en forma conjunta con otras organizaciones, en el cuales a los efectos de determinar, por ejemplo, los componentes que tiene una bengala. Se hizo ese trabajo, luego se hicieron varios allanamientos, se incautaron varias prendas de vestir, y bueno, lo que se buscaba en esas prendas de vestir, cationes similares a los que podría tener esa bengala. Y bueno, fue la participación nuestra en sí fue esa, fue determinar que esas prendas de vestir podrían llegar a tener esas componentes, cationes que componen una bengala. Claro. A partir de eso fue que, bueno, que se elaboró, nuestro químico buscó patrones en común y demás, y bueno, hoy en día lo tenemos en nuestra biblioteca, en el laboratorio químico, de estos distintos vestigios que componen. Claro. O sea, es como cuando dicen vestigios, la bengala estaba ahí, es que estaba realmente la bengala que salió disparada. Exacto. Ahí, en la tribuna. Quedó una bengala de características similares. No sabría decirte si es la misma u otra que no. Ahí va. Exactamente. Una vez que detectamos, se fueron y se hicieron pruebas con muchas bengalas, pero en su cuerpo, en su mayoría, todas tienen los mismos componentes o similares componentes. Entonces, a partir de eso fue que los investigadores desarrollaron sus allanamientos, porque tendrían algún indicio que los llevaba hacia esa persona, y en base a eso es las incautaciones que se dieron. Claro. Y cuando hay un hecho como un homicidio y se escucha decir, se borraron las huellas, las pruebas de un crimen o de un asesinato, ¿es probable que se borren todas las huellas? Bueno, nosotros partimos en la criminalística y haciendo alusión allí al libro, a la agenda que te dimos, un principio que se llama principio de intercambio de indicios. O sea que el autor puede dejar algo en la escena del hecho o en la víctima, o llevarse algo de la víctima o de la escena del hecho. Entonces nosotros partimos en esa premisa y no nos gusta decir de que se pueda erradicar todo. Siempre algo puede quedar. Entonces nosotros vamos a buscar esa trilogía, o que haya dejado algo o que se haya llevado algo desde la escena del hecho. Puede darse el caso, sí, de que no encontremos, puede darse, pero la premisa de nuestros peritos es ir, buscar, buscar y buscar, desde lo que se ve hasta lo que está oculto, a través de como te explicaba al principio de la nota, de la luz forense. Que esto no lo puede ver, o sea, el ojo humano tal vez no lo vea, pero con la utilización de tecnología de vanguardia se puede observar, se puede constatar, verificar. Y vamos a hablar un poco de la desaparición física de personas que en un momento también había un número en Uruguay. No estoy hablando de desaparición la política, sino física, de personas que un día desaparecen de su casa y bueno, la familia enseguida llama a la policía, ¿no? Uh-huh. Y a veces se han encontrado a muchas personas, pero hay casos de familiares todavía de personas desaparecidas que un buen día, como por arte de magia, desaparecen o han desaparecido. O hay casos emblemáticos, recuerdo algunos, el de bueno, hay muchos, ¿no? Pero el de Enzo Terra, por nombrar uno entre tantos. En aquel entonces, claro, no sé qué herramientas tenían la policía científica. ¿Intervienen también ustedes ahí? Bueno, nosotros en casos de desaparecidos en tiempos de dictadura simplemente vamos a hacer la documentación o inspección del lugar del hallazgo. Bien. Todas las instancias de ADN se hacen fuera del país, no las hace Uruguay, pero en casos de desaparecidos recientes, por supuesto, participamos nosotros. Sí. Vamos al supuesto lugar del hecho donde fue visto por última vez, se recaban todos los indicios y evidencias de allí, de esa escena, y después en nuestros laboratorios se procesa. Casos de dictadura, simplemente
hemos colaborado con lo que es la fijación del levantamiento de los restos óseos hallados. Eso es, desde años viene realizándose de esa manera. Y bueno, hacen las mismas técnicas que hacemos nosotros en Argentina, que es donde se realizan, pero por un tema tal vez de transparencia, claro, que se llevan a otras latitudes a realizar esas pruebas. Claro. También es dependencia del Ministerio del Interior y es Policía Científica quien está en, por ejemplo, todos los trámites que se necesita para el mundo laboral de lo que antes llamaba certificado de buena conducta, ¿no? Bueno, no es certificado de buena conducta porque realmente hace poco te conozco, pero yo no sé si tenés buena conducta. Yo lo único que puedo saber si tenés antecedentes judiciales. Antecedentes. Son otros nombres, por suerte. No, son antecedentes judiciales. Judiciales, sí. Claro. Nosotros sí hacemos toda esa tramitación. Pero hay antecedentes de acoso. Hay de todo, sí. Hay uno que el nombre es muy fuerte, pero de violación, violador... ¿no? Sí, todos esos registros los lleva la Dirección Nacional de Policía Científica. Exactamente. Sí. Nosotros, la tramitación es allí en la calle Mercedes. Hoy en día tenemos nuestra oficina de atención al público. Sí, antes estaba en el mercado agrícola, ¿no? Estaba en el MAM, hoy en día estamos casi en el ministerio. Sí. Y bueno, allí tramitamos, allí la gente se agenda, hoy en día es casi todo electrónico, trámite 100% en línea. Ese es un proceso electrónico donde si algo salta porque hay un registro. Exactamente, ¿no? Sí. Nuestra base, ¿ha pasado? Claro que ha pasado. Claro, pasa día a día. ¿Sí? Nuestra base de datos que tenemos contemplan todas esas personas procesadas con o sin prisión bajo el viejo, el viejo proceso, y hoy en día con formalizados o penados bajo el nuevo proceso. Claro. Nosotros sí, la gente hoy en día, como te decía, se puede agendar en forma online en nuestra página. Una vez que ingresa todos sus datos, hay gente que puede hacerlo el 100% en línea y otra gente que tiene que ir, una vez que se agenda, tiene que ir y bueno, apoya su dedo. Y a partir de esa identidad que él aporta es que nosotros emitimos o no emitimos. No se emite en el caso de que tenga antecedentes, por supuesto. Sí. ¿Y son casos realmente significativos en la semana en los que aparecen? No son muchos. Por suerte no son muchos. Bien. Pero bueno, hay muchos y acá hay un desconocimiento tal vez de la población en cuanto a llevar el cierre de causa. ¿Qué es esto? Una persona que ha sido formalizada o ha sido procesada en tiempos anteriores tiene que conseguir en el juzgado que tuvo participación algo que dice que bueno, ya cumplió con su pena, y una vez que se emite ese oficio, la persona, si bien va a seguir teniendo antecedentes judiciales, pero como ya cumplió su condena, se le va a emitir el certificado igual de todas maneras. Salvo que el caso de que, bueno, claro, de que sea un delito de una índole que, no sé, por ejemplo, hoy en día, para hacer todo lo que es trabajo de atención al público, sea un conductor, sea un docente y demás, si tiene algún delito relacionado con algún abuso sexual, eso no se expide porque se va a colocar que él ha tenido en tus antecedentes un tipo de hecho de esta característica. Claro. Y depende también de Policía Científica, delitos informáticos, acosos a través de las redes. No, eso es cibercrimen. Cibercrimen. Si bien es otra división. Es entonces otra división. Si bien nosotros también tenemos un departamento que se llama análisis informático, pero análisis informático lo que hace es la extracción de toda unidad de dispositivo de almacenamiento, sea un celular, una tablet, no sé, una notebook, una computadora y demás. Ellos tienen un software, un software que permite recuperar, inclusive recuperar información que ha sido borrada, ¿no? Claro. Entonces ellos recuperan toda esa información, la ponen en una unidad de almacenamiento y se la envían a la unidad que está investigando sobre el hecho. Pero todo el tema de estafa y demás
Eso es cibercrimen, que es otra unidad, Claro. que no depende de científica. ¿Cómo evolucionará el trabajo de ustedes con la tecnología que tenemos hoy, Fernando? Bueno, yo te puedo hablar un poco de la historia, allá por los albores del año 2000, con los primeros casos de ADN. Primeros casos de ADN se podían procesar 2, 3 muestras máximas. Hoy en día tenemos una tecnología robótica que procesa 96 muestras a la vez. Antiguamente luz forense, como te decía, no había, era simplemente la visión del perito que tenía sobre esa escena. Crece a pasos agigantados. Hoy en día tenemos el escáner, que el escáner permite visualizar la escena en 3D las veces que uno crea conveniente, el perito o el investigador. No, esto crece a pasos agigantados. Por suerte, hemos tenido muy buen apoyo del Ministerio del Interior, en el cual que cada vez que nosotros tenemos conocimientos a través de nuestros técnicos, los especialistas de alguna tecnología que es pionera, nosotros elevamos a nuestros mandos y ellos por suerte han acudido y han dado respuesta favorable. En algún país, hay tecnicatura, ya carreras, ¿no? Ustedes también. Nosotros también. Y eso sigue creciendo, ¿no? Exactamente. Nosotros actualmente tenemos... Bueno, no lo había antes, pero ahora sí, ¿no? Tenemos 3 cursos en la actualidad. Un curso de tratamiento de la escena del hecho, el segundo cohorte de tecnicatura en ciencia criminalística y tenemos la licenciatura, que estos los nuevos 22 técnicos que ya son técnicos, siguieron de esos 22, siguieron creo que 16 el camino de la licenciatura, que si Dios quiere, en el año 27 vamos a tener los primeros licenciados en ciencias criminalísticas del Uruguay. Y confluyen la química, la tecnología, la física, la biología, la criminología, muchas disciplinas, ¿no? Ahí está. Criminología no. Porque desde el punto de vista de la criminalística, criminología es la conducta, la conducta de la persona. Eso no es analizado por parte de los criminalistas, pero sí, todas las ciencias pioneras, matemática, física, química, son precursores de lo que es la criminalística y todo confluye. La física, por supuesto, a través de una trayectoria balística, física a través, o matemática, a través de un cálculo de velocidad de un vehículo. Todo eso, la biología ni hablar, con el tema del ADN y demás, son las ciencias precursoras nuestras. Bien. Y esta frase de ustedes que tengo en esta taza o que está en el cuaderno, el tiempo que pasa es la verdad que huye, de Edmund Locard. Qué buena frase, ¿no? Es por algo la mejor frase en son de la criminalística, es nuestro padre de la criminalística, Edmund Locard. Y bueno, lo que representa o que se trata de representar es que cuanto más demoremos en acudir a una escena del hecho, más vamos a demorar a encontrar aquellas evidencias o indicios que pueden narrar en forma cronológica cómo se sucedió el mismo. Entonces, nosotros tenemos que abreviar, acortar, ser más eficientes con los tiempos de respuesta al efecto de corroborar ese hecho delictivo. Bien. Fernando, muchas gracias por tu tiempo y por hablar de un tema que a veces hay... Por favor. No sé, un montón de ideas diseminadas que el mundo de las series ilumina mucho, pero a veces entre lo real y la ficción hay puntos en común y hay puntos muy diferentes. Exacto, ¿no? Hay puntos divergentes, pero... Y hay un tema de servicio, que es lo más relevante, ¿no? Uh-huh. Bueno, como rol, como función de el trabajo de ustedes, ¿no? El tema del servicio nuestro, es vocacional, insisto nuevamente y resalto el personal, el grado de compromiso que tiene el personal allí en la dirección, el grado de respuesta, el grado de los técnicos que tenemos allí. Estamos a la par, a la vanguardia, estamos a la altura de cualquier otra latitud. Y resalto nuevamente que a lo largo de estos últimos años se han evidenciado
distintas cosas que en otras latitudes no. Por ejemplo, como tú bien mencionaste, es el caso Lola. La genetista Natalia Samberg hasta escribió acerca de cómo desarrolló esa técnica acá. Sin ninguna duda, fuimos los primeros, o sea, fue la primera Natalia en realizar ese cálculo o esa investigación a partir de sus hallazgos. Muchas gracias. Por favor, a la orden. Gracias.